Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy preparé un tutorial sobre el discurso oral y público y el debate grupal. Varios de ustedes me han preguntado cuáles son los pasos que se deben seguir a la hora de debatir y precisamente eso es lo que vamos a aprender en este tutorial. Entonces, ¿cómo se estructura un debate? Bueno, primero se tiene que elaborar una apertura, luego se tienen que presentar las definiciones, luego se tiene que hacer un anticipo y repaso de los argumentos. Luego se deben desarrollar los argumentos, después de eso se va a caer en la fase de las refutaciones y finalmente se debe hacer un cierre. ¿Qué es la apertura? En la apertura los oradores deberán empezar el discurso con un ejemplo breve, usando estadísticas, datos interesantes, una experiencia personal o un dato que sea muy impresionante. El objetivo de la apertura es precisamente usar un gancho que haga que la audiencia sienta que es importante escuchar lo que los oradores tienen que decir. Por tanto, debe captar la atención y el interés de los participantes. Captar la atención desde el inicio va a permitir que la atención vaya disminuyendo de manera gradual. Por eso es esencial dar los argumentos más contundentes al inicio y dejar los menos importantes al final. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando nosotros iniciamos un debate y empezamos en la fase de apertura, nuestro público, que probablemente está participando también y está viendo a las personas que están en contienda, se va a sentir atraído y va a tener un mayor periodo de atención al comienzo. Y ese periodo de atención va a ir disminuyendo a medida que ustedes vayan participando en el debate. Entonces, teniendo eso en cuenta, es muy importante que la información más importante referente al tema que ustedes van a abordar la den al inicio y la información que es menos importante la den al final. Bueno, una vez que ya realizaron la apertura, donde presentaron el tema, se debe entrar en la fase de las definiciones. El primer orador va a tener la responsabilidad de presentar las definiciones que su equipo propone. El primer orador en contra va a indicar si comparte las definiciones provistas por el orador del equipo contrario y si no las comparte, debe dar entonces sus propias definiciones. Ahora, una vez que ya hemos pasado el proceso de apertura, hemos hablado de las definiciones, vamos a entrar a la parte del anticipo. Antes de un debate, el grupo deberá determinar cuáles serán sus argumentos y sus títulos. Entonces, en el anticipo se va a dar el título de los argumentos que sustentan la tesis de cada uno de los grupos. Normalmente aquí el título del argumento yo les recomiendo que sea una frase de no más de 10 palabras que permita de manera fácil y rápida la repetición a lo largo del debate. También en el anticipo, que es la fase donde ustedes presentan los argumentos, yo les recomiendo tener un máximo de 3 argumentos, porque defender más de 3 argumentos, 4 o 5, va a diluir la atención y les va a ser a ustedes más difícil defender 3 argumentos en el tiempo que establezca el moderador. Entonces, mi consejo es no usar más de 3 argumentos. Ahora vamos a hablar un poquito de la etapa del anticipo. En el anticipo, que tiene lugar inmediatamente antes del desarrollo de los argumentos, cada grupo va a presentar su tesis y el nombre de sus argumentos. Este no es el momento de desarrollar los argumentos, pero sí de decir cuál es nuestra posición, si es a favor o en contra de una tesis determinada y mencionar puntualmente nuestros argumentos. Lo vamos a ver a través de un ejemplo. Si tuviéramos 2 grupos, por ejemplo, y el primer grupo apoya la legalización de la marihuana, en el anticipo lo va a decir, nosotros apoyamos la legalización de la marihuana y nos basamos en 3 argumentos. Esto en el anticipo. El primer argumento es que creemos que se debe legalizar porque muchos pacientes con cáncer tienen alivio cuando consumen marihuana. Creemos que se debe legalizar porque esto evita la creación de un mercado paralelo de trasiego de marihuana. Y también creemos que se debe legalizar porque en realidad existen varios países donde la marihuana es legal, incluso se consume en bebidas y en brownies. Esa sería la tesis del primer bando, y sus 3 argumentos dados en el anticipo. Ahora caeríamos en el segundo grupo.
Bueno, a diferencia del grupo anterior, nosotros consideramos que no debe legalizarse la marihuana. ¿Cuáles son nuestros 3 argumentos? En primer lugar, la marihuana es una droga y produce adicción. En segundo lugar, volverlo legal haría que muchos jóvenes comenzaran a consumir la droga, tal vez incluso a usar su dinero comprando esta droga, porque va a ser muy fácil tener acceso a ella. Y otro argumento también que podríamos dar en cuanto a que no apoyamos que se legalice el consumo de marihuana es que las personas que consumen marihuana en grandes cantidades pueden volverse violentas e incluso cometer actos delictivos. ¿Ven? Entonces aquí en el anticipo yo lo que hago es que cada bando presenta su tesis y pone solo el nombre de los argumentos sin desarrollarlos, solamente dice el nombre. Ahora vamos a abordar cómo se hace el desarrollo de los argumentos y cómo se cae en el proceso de la refutación. Los primeros oradores de cada equipo deben presentar los argumentos principales que su equipo ha decidido utilizar para defender su posición. A partir de allí, cada equipo va a presentar refutaciones a esos argumentos y contrarrefutaciones a sus objeciones. El éxito de un debate está en que todos los integrantes del mismo bando respalden objetivos comunes. Jamás deberá haber discordancia dentro de un mismo bando. Si como consecuencia del proceso de refutación el segundo orador modifica la idea central presentada por el primer orador del bando contrario, entonces se podrá cuestionar la credibilidad del primer grupo. Es importante destacar que en el desarrollo de los argumentos ya no solo vamos a dar el título de los argumentos, sino que vamos a desarrollar nuestros argumentos. Volviendo al caso de la marihuana, sería que el grupo que está apoyando la legalización de la marihuana nos dé estadísticas, ejemplos que demuestren que los médicos dicen que en el caso de pacientes con cáncer, la marihuana con fines medicinales es muy útil. Entonces aquí ya estamos en una fase un poco más compleja porque no solo es dar el nombre del argumento, sino proceder a desarrollar este argumento. Y finalmente caemos en el cierre y repaso de los argumentos. En este punto los oradores deben concluir el discurso con un cierre. En el cierre debe hacerse un repaso o enumeración del título de los argumentos al final del discurso, ya que los argumentos fueron desarrollados, si ustedes lo recuerdan, en el desarrollo. A veces los participantes solicitan al jurado o al moderador que apoyen su posición. Es posible, eso depende del gusto de cada quien. El cierre se puede dar con estadísticas contundentes o con datos interesantes. En el cierre se debe hacer un resumen breve de la posición del bando y reforzar la idea principal con los argumentos más importantes. Entonces, ¿qué es lo que llevamos hasta el momento? Primero, el primer bando se presentó, dijo cuál era su tesis, presentó el título de sus argumentos, desarrolló sus argumentos y cayó en el cierre. Luego, el segundo bando hizo lo mismo, presentó su tesis, dijo el título de sus argumentos, desarrolló sus argumentos e hizo un cierre. En esta parte estamos en el debate, todavía no hemos caído a la parte de la refutación. ¿Qué vendría en este momento? Una vez que cada grupo presentó sus argumentos, ya explicó sus ideas, entonces presentó el grupo A, presentó el grupo B y entonces el grupo B puede contraargumentar al grupo A. Entonces puede decir, bueno, ustedes consideran que la marihuana se debe legalizar con fines medicinales, pero ¿qué opinan ustedes de varios actos criminales en los cuales se ha demostrado que los criminales habían consumido marihuana? Por ejemplo, en el año tal ocurrió tal hecho y se demostró que había ocurrido por el consumo de marihuana. Entonces, si se fijan ahí, es un proceso de refutación porque ellos están tratando de tambalear el argumento del oponente en el proceso de refutación. Y el grupo A va a tener la oportunidad de responderle al grupo B. Bueno, ustedes dicen eso, pero realmente el número de casos de criminales que se han visto involucrados en crímenes atroces consumiendo marihuana es minúsculo, apenas es del 2%. ¿Ven? Entonces, el grupo B está refutando al grupo A y el grupo A le está contestando.
Luego le va a venir el turno al grupo A, donde va a ser él el que va a refutar al grupo B y el grupo B le va a contestar. Por ejemplo, el grupo A dice: ustedes consideran que la marihuana no debe legalizarse porque ustedes dicen que con eso aumentaríamos el número de jóvenes que consumen marihuana y además que se crearía un mercado alterno donde la van a adquirir de manera ilegal. Pero está demostrado que los jóvenes consumen marihuana solamente de una manera recreacional. Ven, entonces el grupo A está refutando los argumentos del grupo B. ¿Qué significa refutar? O sea, tratar de desacreditar la tesis del otro bando. Entonces eso es lo que ocurre en el proceso de refutación. Y posteriormente, en dependencia de la modalidad de debate, puede haber una sesión de preguntas y respuestas. Una vez que los grupos hicieron refutaciones, el grupo A puede hacerle algunas preguntas al grupo B o el grupo B al grupo A. Eso se hace en el proceso de preguntas y respuestas una vez que hubo refutación. Por ejemplo, digamos que se le dé la palabra al grupo A. ¿Cuáles son las 3 preguntas que le darían al grupo B? Piensen, a la hora de preguntar, tienen que ser preguntas que pongan en duda la tesis del grupo B. Entonces, puede ser una pregunta: ustedes dicen que no se debe legalizar el consumo de marihuana porque esto crea un mercado alterno, pero está demostrado que en países donde la marihuana es legal, el consumo disminuye. Porque recuerden que los seres humanos tenemos la característica de consumir más lo que está prohibido. ¿Ven? Entonces, el grupo, ¿qué opinan ustedes de esto? El grupo A está aquí haciéndole preguntas al grupo B para tratar de tambalear el argumento, porque recuerden que el objetivo de un debate es que 2 grupos se enfrenten y al final que haya una conclusión y el moderador, o sea, la persona que está moderando el debate, diga cuál de los 2 grupos ganó. Entonces, por eso es importante que ustedes estén pendientes de lo que dice cada grupo para poder refutar, o sea, poner en duda y elaborar buenas preguntas. Bueno, y ahora te voy a dar algunos consejos para que si vas a participar en un debate puedas elaborar buenos argumentos. En primer lugar, es importante limitar los argumentos solamente a 3 para no perder la atención. Segundo, repetir los puntos principales en varias ocasiones, en la introducción, en el cuerpo y en la conclusión. Aunque te parezca repetitivo decir en la introducción tu título de los argumentos, en el desarrollo desarrollar tus argumentos y luego mencionarlos de manera rápida en el cierre, no es pérdida de tiempo porque eso hace que se fije tanto en el bando contrario como en la gente que está presente y está viendo el debate, también en el moderador. Entonces recuerda, es importante repetir los argumentos al inicio, en el desarrollo y en el cierre. También es importante planificar adecuadamente el uso del tiempo para transmitir las ideas con eficacia. Recuerda que a la hora de un debate no tienes todo el tiempo que tú quieras, no es que te van a dar media hora, no. Normalmente te dan unos de 3 a 5 minutos máximo para que tú expongas tus argumentos. Entonces, si lo haces de manera larga, definitivamente vas a gastar tu tiempo. Entonces, mi consejo es que el argumento sea breve. El título no más de una oración y el desarrollo de los argumentos no más de 4 oraciones. También te recomiendo usar lo que se conoce como estructura paralela. Esto quiere decir que cada argumento tiene la misma extensión y la misma relevancia que los demás. Y eso permite que tus argumentos, tu tesis sea un bloque bien sólido. Y también te recomiendo usar conectores de discurso. Ahorita estás viendo los conectores en pantalla. Esto lo debes de practicar porque realmente hace que las personas que están expresando sus argumentos se vean con soltura y con seguridad. Entonces tenemos los que se utilizan para enlazar ideas similares, para limitar o contradecir una idea, para indicar tiempo o lugar, para señalar relación de causa o efecto, para indicar un ejemplo, un resumen, una conclusión y para marcar la similitud o el contraste. Ahí tienes un montón de conectores que te van a ayudar a que realmente tu expresión oral sea buena. Ahora, ¿cuáles son los conectores más usados para presentar los argumentos? Yo te recomiendo que lo presentes así. Nuestro primer argumento es este y este y este.
Nuestro segundo argumento es este y este. Y nuestro tercer argumento es este y este. O sea, que quede claro que esos son los argumentos. Nada de manera ambigua, vete directo. ¿Sabes? Haces la apertura, haces el título de los argumentos y luego mencionas cada uno de los argumentos y lo desarrollas. Bueno, otra cosa importante a la hora de debatir es comprender el papel que tiene el silencio y la articulación. A veces pensamos que quedarnos callados cuando el otro grupo está hablando o refutando nuestros argumentos es incorrecto y no es así. Cuando decimos argumentos o casos muy fuertes es importante hacer pequeñas pausas para que la audiencia y el otro grupo tenga tiempo para procesar las ideas. También es muy importante articular bien. Muchas veces, como tenemos tantas ideas en la cabeza y las queremos expresar todas al momento, no articulamos bien las palabras. Eso en realidad es muy malo y nos perjudica porque hace ver que estamos inseguros. Entonces recuerda, es importante que articules de manera adecuada y además de manera segura. O sea, que tu contrincante vea que estás apropiado del tema, que lo defiendes, que tu grupo realmente estudió el tema. Y ahí viene otro aspecto importante que es el de la preparación. Nunca vayas a un debate sin haber leído mucho sobre el tema. Ahora, en el aspecto de la refutación, yo quisiera también darles algunos consejos. Recordemos que la refutación no es más que el proceso a través del cual nosotros buscamos desacreditar, y eso es muy importante, desacreditar los argumentos de nuestros oponentes. Es decir, en el proceso de refutación, lo importante es que nosotros hagamos tambalear a nuestro oponente, poniendo en duda tanto su tesis como sus argumentos. Y precisamente la refutación es importante porque es lo que transforma un diálogo en un debate. Si solamente ambos grupos hubieran presentado su introducción, sus argumentos, desarrollo de argumentos y cierre, grupo A. Después viene el grupo E, su introducción, argumento y cierre. Y nos quedáramos allí, eso no sería un debate, eso sería un diálogo. Es la refutación lo que hace que lo que inicialmente podría decirse que fuera como una especie de exposición de cada grupo se convierte en un debate, porque en la refutación es donde los grupos, en otras palabras, se lanzan preguntas y ponen en duda las ideas del otro grupo. En la refutación, por tanto, ofrecemos objeciones o contraargumentos para desacreditar a nuestro oponente y revelar debilidades que nosotros hemos encontrado en su proceso de argumentación. Ahora, en las estrategias de refutación, yo te recomiendo tener en cuenta lo siguiente. La primera estrategia es poner en duda la validez de las fuentes del otro grupo, es decir, mostrar los problemas con los datos ofrecidos por el oponente. Si nosotros ponemos en duda la fuente, podemos poner también en duda así el argumento. Otra estrategia de refutación es la refutación basada en el razonamiento, que se hace a través de preguntas retóricas para sembrar la duda. Entonces, por ejemplo, este grupo considera que no se debe legalizar la marihuana porque esto generaría que muchos jóvenes se volvieran adictos. Pero realmente, ¿es el que la marihuana sea legal lo que genera adicción o es la carencia de padres y de un entorno familiar y afectivo que evite que los muchachos consuman marihuana? ¿Ven? Entonces ahí lo que se está haciendo es una pregunta retórica, o sea, porque no la va a contestar nadie, sino que es una pregunta que se deja libre, pero que pone en duda el argumento del otro bando. Aquí les tengo algunos ejemplos. Digamos que estamos en el proceso de refutación y ustedes dicen, algunos de ustedes se han imaginado la vida con redes sociales censuradas por el gobierno. ¿No sería eso violatorio a nuestra libertad de expresión? Ven, eso es un ejemplo de pregunta retórica en la estrategia de refutación. Otro ejemplo, ¿qué pasaría si el gobierno decidiera cobrar un impuesto sobre las remesas familiares y eso disminuyera sus ingresos? ¿Le gustaría a usted como ciudadano? Ven, son preguntas retóricas, realmente no la va a contestar nadie, pero sí ellos están poniendo en duda los argumentos del otro grupo. O este otro, ¿qué pasaría si alguien difundiera una noticia falsa desacreditándolo injustamente? ¿No quisiera usted tomar medidas legales contra esa persona? Entonces, en las estrategias de refutación es muy usado utilizar las preguntas retóricas.
También te recomiendo que estructures la refutación en 4 pasos. En el primer paso, como lo están viendo en el diagrama, van a hacer una paráfrasis, es decir, como dijo mi oponente, y dar datos que contradigan esa posición, o sea, van a parafrasear, van a tomar las palabras del oponente y las van a decir. Luego van a ofrecer nuestro argumento de refutación, es decir, una objeción al razonamiento dado por el equipo contrario. Luego que ustedes ya ofrecieron el argumento de refutación, van a seguir al siguiente paso, como lo muestra la flecha. Van a mostrar razonamientos y evidencias estadísticas con las que ustedes respaldan el argumento que están defendiendo y que además contradicen los argumentos del otro grupo. Y finalmente hacen una conclusión que compare nuestro argumento con el del otro grupo y hace que nuestro argumento prevalezca. Ahora, ¿qué consejos te puedo dar en el periodo de formulación de preguntas? Bueno, recuerden que el debate es una modalidad que nos permite responder y elaborar preguntas. Las preguntas normalmente ocurren después que cada grupo presentó todas sus ideas y argumentos y abordaron la refutación. Te aconsejo que las preguntas no sean más de 3, que las preguntas sean cortas, claras y sencillas. Es muy importante que nuestros oponentes entiendan las preguntas que le estamos haciendo y debemos evitar ocupar de forma innecesaria tiempo útil para realizar otras preguntas. Las preguntas deben tener un máximo de 15 segundos y en las preguntas no se deben dar opiniones, sino plantear una interrogante concreta. No hagan preguntas confusas porque en realidad ustedes tampoco quieren perder al otro grupo. La pregunta debe ser directa, porque si hacen una pregunta que el otro grupo no entiende, van a perder mucho tiempo explicándole al otro grupo cuál es la pregunta. Y ojo, yo he visto personas que participan en debate y son muy buenos a hacer preguntas enredadas. No lo hagan porque los hace lucir mal. Ahora, ¿por qué hacer preguntas en un debate? Bueno, primero, para clarificar un aspecto que dijo el otro grupo y no te quedó claro. Ojo, esto es bien importante, para resaltar debilidades en los argumentos de mi oponente. Recuerden que el periodo de preguntas y respuestas que va después de la refutación es una oportunidad de oro, y por eso lo marqué y lo subrayé, es una oportunidad de oro para arrojar luz sobre los defectos que encontramos en los argumentos del equipo contrario. Ahora, también, ¿por qué es bueno hacer preguntas en un debate? Bueno, uno, para anticipar refutaciones. Cuando formulamos una pregunta, podemos incluir nuevas evidencias y ver cómo responde el equipo contrario. Si se obtiene una reacción favorable para nosotros, podremos utilizar esa respuesta como muestra de la debilidad de los argumentos del equipo contrario. Es decir, si lanzamos una pregunta y el equipo contrario se queda callado, no la puede responder o la contesta mal, muy bueno para nuestro grupo, porque quiere decir que estamos demostrando que los argumentos del otro grupo son débiles y que nosotros con una simple pregunta los podemos desarmar. Es muy importante que la información adquirida durante el proceso de preguntas y respuestas sea utilizado por los equipos en sus discursos restantes. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes notaron que al hacer la pregunta el otro grupo se equivocó, cometió un error, no supo responder, esta información te puede ser relevante más adelante para demostrar que el otro grupo no está bien preparado o que sus argumentos no son sólidos. También te quiero dar algunos consejos a la hora de responder preguntas, porque recuerda que en un debate tú vas a hacer preguntas, o sea, tu grupo va a hacer preguntas, pero también tu grupo va a tener que responder preguntas y eso no lo puedes evitar porque es parte del debate. Entonces, lo primero que te recomiendo, responde a las preguntas transmitiendo confianza y amabilidad. Cuida tus gestos y tu tono de voz. Responde siempre las preguntas de manera educada. Nunca demuestres que te sientes amenazado por una pregunta. Mantén la calma. Esforzarnos por responder de manera amable, tranquila, firme, pero siempre respetuosa y constructiva es reflejo de la calidad de nuestros argumentos. Por tanto, nunca, jamás estará permitido gritar en un debate. Estoy convencida que ustedes han visto algunos procesos de debate donde se ve mucha agresividad, donde un grupo le grita al otro. No lo hagan.
Alzar la voz solo demuestra la desesperación que tenga uno de los grupos, porque como no logra refutar de una manera tranquila, de una manera calmada, hacer uso del grito y en algunos casos hasta de la ofensa. No lo hagan. Ustedes pueden contestar las preguntas de manera tranquila. También respóndanla de manera concisa. Recuerden que ustedes van a tener aproximadamente unos de 3 a 5 minutos para analizar en grupo las preguntas que le haga su grupo contrario y responderlas. Entonces, como el tiempo de exposición también es limitada, contesten las preguntas de manera directa. Otra cosa que les recomiendo es que siempre respondan a las preguntas usando datos y evidencia y citando autores específicos. Yo he visto a veces algunos procesos de debate donde la persona dice, en nuestra opinión, tal cosa. Ojo, a ver, sí, claro que el grupo tiene una opinión, pero es importante que cuando ustedes vayan a responder las preguntas, ustedes citen datos, documentos estadísticos y autores. Por ejemplo, con respecto a lo que tú dices de que se ha demostrado que la legalización de la marihuana no se traduce en mayor consumo, pues realmente según el autor Benito Pérez, por ejemplo, en su trabajo publicado en 2020, asegura que sí existe un incremento en el consumo de marihuana cuando este es legal. ¿Ven? Entonces, yo no estoy diciendo que Laura Rodríguez, o sea, que yo digo eso, no, ojo, estoy citando a otra persona y esa fuente debe ser también una fuente creíble. Otra cosa importante, nunca den lugar a preguntas fuera del tema. Lo he visto bastante en los debates. De pronto hacen una pregunta que no tiene nada que ver con el tema. Eso es una estrategia para desestabilizar al oponente. Seguimos siempre en el tema de la marihuana. Digamos que de pronto uno de ellos diga, ¿alguno de ustedes ha consumido marihuana? No se dejen mover por esa pregunta. Respóndale, eso no viene al tema. El punto aquí no es si yo consumo marihuana. Lo que estamos debatiendo es si la marihuana debe ser legal o no. Vean, entonces, cuando les lancen una pregunta que no vale la pena, mejor ustedes digan, esa pregunta no tiene fundamento y aprovechen ese tiempo para refutar al oponente. Ahora, si consideramos que la pregunta que nos hicieron nos apartan del tema, es importante decírselo al moderador para que esa pregunta se deseche. Otro consejo que te doy, reforzar nuestros argumentos al responder la pregunta. El tiempo de las preguntas es importantísimo, ya que un orador hábil contestará la pregunta en forma breve y luego aprovechará el tiempo restante para seguir brindando argumentos que soporten su posición. Vean un ejemplo. Consideramos que la pregunta que acabas de hacer de si yo he consumido marihuana está fuera de lugar. Como está fuera de lugar, voy a aprovechar este tiempo para seguir dando argumentos que apoyen mi tesis. Ven, entonces ustedes le dieron vuelta al oponente. Él creyó que con esa pregunta los iba a desestabilizar y en realidad ustedes usaron el tiempo para fortalecer sus argumentos. Bueno, otra cosa que también te recomiendo a la hora de responder preguntas es que desarrolles con antelación tu habilidad de oratoria para que te expreses de manera espontánea. Te recomiendo que esto lo hagas frente a un espejo y que te imagines que estás en el debate, presentando tus argumentos, diciendo el título de los argumentos, haciendo el desarrollo, el cierre y además, esto es importantísimo, anticipa posibles preguntas que te pueda hacer el otro grupo. No es necesario ser parte del grupo contrario para descubrir cuáles podrían ser las debilidades que tienen nuestros argumentos. Entonces yo te recomiendo que si es un debate grupal, te reúnas con tu grupo y escriban las posibles preguntas que le puede hacer el bando contrario. Te apuesto que vas a adivinar más de una y te vas a poder preparar. Recuerda que obviamente las preguntas no te la van a pasar con antelación, o sea, puede de verdad ocurrir que no sepas la respuesta a una pregunta. Pero si hiciste este ejercicio de sentarte con tu grupo y prever las posibles preguntas que te va a hacer el bando contrario, es muy probable que aciertes. También te voy a dar esta recomendación que en lo particular a mí me ha sido muy útil. Y es pedirle a un compañero que nos haga preguntas difíciles referente al tema del debate, es decir, como un ensayo. Entonces, que tú tomes el grupo de tu bando y le pidas a un compañero que sea el bando contrario y hagan un ejercicio. Eso también es súper útil. Ahora, otras sugerencias que te doy. Durante el debate, ustedes pueden usar el tiempo de preparación que se les da
para anticipar preguntas y construir posibles respuestas. La respuesta a toda pregunta nos permitirá desarrollar un pensamiento ágil y demostrar la seguridad de nuestra posición. Importante esto que voy a decir: nunca un grupo en un debate deberá declararse incapaz de responder una pregunta. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy en el tema del debate y del discurso oral y público. Te invito a que esperes mis nuevos tutoriales sobre los tipos de argumentos que puedo utilizar en un debate y las falacias. Esos 2 videos forman parte también de este tema del debate, que lo vamos a estar abordando en 3 partes. Por favor, suscríbete a mi canal y regálame un like para poder seguir creando contenido de calidad. Recuerda que con tu suscripción y cuando compartes mis videos, permites que mi contenido siempre sea gratuito. Adiós.